Esta es la segunda parte de este magua. Si no te has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que lo hagas. Al día siguiente, Arien viste al prota de gala, pues la chica dice que la reina visitará a las afueras de la ciudad para conmemorar la muerte de los dos vampiros de alto rango, por lo que el prota y el general dicen que es una persona increíble, a lo que el viejo además añade que ella ahora es la gobernante de la ciudad y le pide al prota que no le diga nada raro, pues será un dolor de cabeza y debe aguantarla. Tiempo después, llega un carruaje a la ciudad y el mayordomo de la reina les ordena a todos que se inclinen ante ella, la única heredera de la familia real, y todos lo hacen menos el prota. Ella se queja del mal olor y la suciedad, y el prota dice que es normal, pues están en un campo de batalla, por lo que el general le da un golpe para que se calle. Ella confunde su nombre y luego se acerca para decirle que es feo, pero debido a que su cuerpo fue remodelado, la reina dice que se aventuró a una zona tan peligrosa para alabar el logro de vencer a dos vampiros de alto rango, y su mayordomo la alaba por ello, pero dice que el exterior está muy sucio, así que deberían seguir hablando adentro. Ahí ella deja pasar que también esté sucio y le pregunta al prota que quiere como recompensa por sus acciones. Sin embargo, quien responde es Arien, quien le dice que necesita mano de obra y suministros para mejorar al prota. Sin embargo, la reina le dice que no le preguntó a ella, y aunque reconoce su contribución como la última de la familia real, está obligada a invertir en diversas posibilidades para asegurar el futuro, por lo que el apoyo que ya les da es todo lo que tendrán. El prota no entiende esto, así que el general le explica que es porque ella no creía en el plan del caballero muerto al principio. Entonces Arien pide que al menos los que se sacrificaron por el plan sean reconocidos oficialmente como héroes, pero la reina dice que el proyecto de los caballeros muertos es secreto, así que todo lo relacionado debe permanecer así, y dice que la recompensa del prota será un título y tierras, y debe besar su mano para aceptarlos, pero el prota dice que a pesar de la situación en la que ha peleado, solo traen a una loca que dice ser la reina, por lo que la humanidad debe estar condenada, lo que hace enfurecer a la reina cuando Leonard entra de repente diciendo que un tipo enorme se acerca a la ciudad. Tiempo después, el general regaña al prota por su actitud con la reina, pero este dice que no le importa, pues no quiere ganarse su favor. Ahí el sobreviviente les cuenta que su ciudad fue destruida en un día con un solo golpe. Entonces el general ve algo y se da cuenta de que es un vampiro colosal que va hacia ellos. Al ver el tamaño, el prota pregunta cómo puede ser eso un vampiro, y Arien le explica que para un vampiro, siempre que tengan una voluntad fuerte, puede hacer cualquier cosa usando la sangre, por lo que el nombre de ese vampiro debe ser Miranda, el gigante de acero, quien derribó las murallas de la capital y tiene una piel de acero a la cual no afecta ningún ataque. Un vampiro con una reputación que abruma a la chica, pero que por ser tan famoso se filtró mucha información y se estudiaron sus debilidades, por lo que el prota pregunta cuáles son, pero ahí la chica le revela la dura verdad, que el vampiro no tiene debilidades. El grupo parte para enfrentarlo y la chica les dice que en ese momento no pueden atacarlo, pues no saben dónde está el corazón, y que si llega a Bajal, la ciudad será destruida. Sin embargo, la chica investigó lo más que pudo sobre él y dice que se esconde cuando sale el sol, y para eso cambia su forma, por lo que ese es el momento en el que el prota debe matarlo. El general dice que, a pesar de su velocidad, el vampiro no debería llegar a la ciudad aún, por lo que se espera que se esconda cerca de una aldea, con muchos edificios que está de camino a la ciudad, pero si no encuentran a Miranda ahí, al día siguiente entrará a la ciudad. El grupo llega a la aldea y se encuentra con que el rastro termina con una huella gigante, por lo que es seguro que se está escondiendo en las casas, por lo que Leonard dice que los soldados empezarán a investigar por el sur, mientras el prota lo hace desde el norte. Sin embargo, se da cuenta de que cuenta con muy pocas tropas, pues la reina puso a la mayoría de ellos a construir armas, así que dan inicio a la búsqueda con lo que tienen, entrando y destruyendo las casas para revisar cada rincón. El prota dice que, incluso con su forma cambiada, el vampiro debe ser enorme, así que deberían concentrarse en lugares grandes. El tiempo pasa y se acerca al atardecer, pero el grupo no ha tenido éxito. Arien dice que debe ser porque se esconde de una forma que le es difícil imaginar. El prota se frustra porque tampoco ha conseguido encontrar al vampiro, cuando de pronto un estruendo y una sombra llaman su atención, por lo que el prota sale corriendo detrás de ella, y cuando la rincona ve que es algo enorme con colmillos como de vampiro. En un cambio de escena, uno de los altos vampiros le informa a Julius que el prota es un caballero no muerto, que se encuentra en Bajal, por lo que le pregunta si dejó esa ciudad para el final, y Julius le dice que ahí es donde todo empezó, por lo que intentó organizarlo por última vez, pero cree que ha llegado el momento, por lo que le ordena que destruyan la ciudad y le lleven al prota. De pronto en la aldea del grupo escuchan una gran explosión, por lo que el general corre a ver si se
se trata del prota y le encuentra llevando el cadáver de un oso a sus espaldas. El prota pregunta si están seguros de qué se esconde ahí, pues ni siquiera sabe lo que están buscando, y Aryan le responde que no tuvieron tiempo de prepararse adecuadamente. Leonard quiere quemar todas las casas para apresurar la búsqueda, pero la chica le advierte que eso podría ocasionar un incendio que se extienda hacia el bosque. Ambos continúan discutiendo hasta que el general grita que no puede rendirse, pues el siguiente campo de batalla seguramente será Valhalla y se asegurará de detener su destrucción, por lo que volverá a un lugar que no pudo revisar bien antes y sale corriendo, lo cual extraña al prota, y Leonard le dice que es porque en la ciudad se encuentra la familia del general, una hija por la que se preocupa mucho, así que él también vuelve a buscar porque no les queda tiempo. La noche casi llega a la aldea y vemos al general que revisa una de las casas en las que dice que no ha encontrado a nadie, cuando de pronto escucha un sonido detrás de él, que viene de un pequeño baúl rojo que cuando observa fijamente ve que se mueve un poco. Vemos la casa por el exterior, cuando de pronto el techo explota en pedazos por una masa de carne que saca volando al general. Aryan y el prota ven esto, por lo que corren a socorrer al viejo, y el prota dice que sabía que eso pasaría. El general dice que encontró al vampiro y que además pudo haberlo matado. El prota le pregunta de qué está hablando y el general cuenta que cuando tenía el cuchillo en la mano y lo vio, descubrió que se trataba de un pequeño niño. En eso el prota alza la mirada y ve al vampiro crecer furioso hasta su máximo tamaño, para luego lanzar un golpe directo hacia ellos. El vampiro impacta su puño contra el suelo, pero el prota consigue esquivarlo y poner a salvo a Aryan y al general. El caballero les pregunta si tiene otra forma de luchar, pero el general le dice que no la hay, y se disculpa porque estuvo indeciso al momento de matar a Miranda, por lo que el prota lo arroja lejos. Entonces alza la vista y ve que el vampiro los ignora y continúa su camino, por lo que pregunta si no van a pelear. Aryan supone que es porque su máxima prioridad es Valhalla y dice que todo habrá terminado si la ciudad cae, por lo que deben impedir que llegue sin importar lo que pase. Mientras atraviesa la aldea, Miranda aplasta con sus pies a todos los soldados que encuentra, cuando el prota aparece en un tejado cargando un pilar de piedra con el cual da de vueltas hasta que lo lanza contra el gigante. Sin embargo, este no le hace nada y se parte por la mitad, así que el prota se lanza y golpea su piel con todas sus fuerzas, pero no le causa daño, por lo que se pregunta si de verdad su piel no puede ser perforada por su puño, y da otro golpe aún más fuerte que el anterior, generando una onda expansiva que brilla como si generara chispas, pero solo consigue destrozar su mano sin siquiera rasguñar al vampiro, quien se da cuenta de su presencia e intenta aplastar al prota. Este lo esquiva y corre por su pierna mientras dice que no hay nadie que no tenga debilidades sin importar lo grande que sea, por lo que está seguro de que tiene un punto débil. Entonces el gigante usa su otra mano y casi aplasta al prota, quien continúa corriendo hasta que Miranda lo sujeta de una pierna y lo alza frente a sus ojos. Ahí es donde el caballero se da cuenta de que estos están expuestos, pero antes de que pueda hacer nada, el vampiro usa sus dedos para destrozarlo en pedazos. De vuelta en la ciudad, la reina observa cómo Miranda se aproxima desde la lejanía, a la vez que los guardias alertan a todos de que este está cruzando el océano. La reina dice que no hay vampiro que sea indestructible y que hubo varios casos en los que los vampiros de bajo rango fueron derrotados por gente común, por lo que no tiene necesidad de depender del prota, al que llama a un cadáver repugnante. Ella le pregunta a su mayordomo cómo va la preparación y él le responde que todos los ajustes están completos y listos para el lanzamiento, por lo que voltea y ve a sus espaldas una enorme red de ballestas gigantes, la cual dice que su apariencia parece simbolizar el poder de una noble familia real, un arma tan poderosa y hermosa que cualquier otra jamás hecha por la humanidad, con cientos de flechas gigantes listas para volar con la tensión de 1000 caballos, que seguro atravesarán la piel del vampiro de acero, y en el momento que este caiga, todos se darán cuenta de que la verdadera emperatriz y héroe que gobernará la humanidad es ella. Así que les mostrará el poder de su gran familia real y que no se equivoca, por lo que levanta su mano y luego la baja con fuerza, dando la orden a las ballestas para que disparen. El grupo del prota sigue sus rastros cerca de las pisadas de Miranda hasta que encuentran un montón de restos y el general pregunta si realmente es el último rastro, a lo que un soldado responde que sí. El viejo se acerca preocupado y pregunta si esos pocos trozos de carne son todo lo que le queda de sus esfuerzos para salvar a la humanidad, por lo que toma uno de ellos y lo aprieta fuerte, mientras dice que si no hubiera dudado en ese momento nada de eso habría pasado, por lo que se disculpa con el prota, pero en esto algo cae detrás de ellos y ve que se trata de este, quien les dice que todavía está vivo. Aryan y el general se sorprenden y la chica corre hacia él diciéndole que se alegra de que siga vivo. Mientras viajan de vuelta a la ciudad, el prota les cuenta con dificultad lo que descubrió de Miranda, que es que los ojos no están cubiertos por la piel, así que si no pueden abrirle la boca, deben atacar los ojos
ojos. Sin embargo, Arien dice que no servirá de nada si no destruyen el corazón, por lo que el prota dice que su plan no es ese, sino entrar al cuerpo por los ojos. Y la chica dice que eso funcionaría, pero el problema es llegar a su cabeza. En eso, un fuerte sonido llama su atención y ven que es el arma de la reina disparando contra el vampiro, que lo impacta con fuerza en abrumadores números. El grupo se asoma por el carruaje, curiosos de si los proyectiles consiguieron hacerle algo a su enemigo, pero vemos que este salió ileso y solo cubrió su rostro con una mano para protegerlo. Uno de los soldados le informa a la reina que el gigante no cayó y sigue acercándose, por lo que ella le pregunta a su mayordomo cómo va el siguiente plan, pero este no le responde, lo cual la hace enfurecer. Mientras Miranda llega a la fortaleza, el grupo del prota consigue entrar al castillo, donde el general se sigue culpando por no matar al niño, cuando de pronto su hija, llamada Audrey, aparece y lo abraza, feliz de que este esté a salvo. El general le pregunta por qué no ha evacuado si le dijo que huyera cuando el gigante cruzara el mar, pero ella le dice que, si lo hacía, no habría nadie que pudiera reconstruir al prota, además de que ya no debe preocuparse por ella, pues ya es más grande que él. Entonces Audrey ve al prota y se presenta con él como la hija del general extendiendo la mano, pero se disculpa porque olvidó que no tiene brazo, así que Arien le pide que conecte todas las partes del cuerpo y un arma tipo 350 para escalar al titán, por lo que Audrey se dispone a hacerlo cuando de pronto la pierna del titán atraviesa el castillo, llevándose consigo a la chica y sus ayudantes justo frente al atónito general. La piedra del castillo se desmorona y Audrey cae al vacío, pero el general alcanza a tomar su mano en el último segundo. Él le dice a su hija que resista y que la subirá en un momento, pero ella dice que no conseguirá hacerlo porque ya está viejo y débil, así que al menos debe llevarse el torso para el prota, pero él le dice que ella es más importante cuando de pronto el escombro en el que se sostenía se rompe y ambos comienzan a caer, por lo que el prota salta y con solo su cabeza y un brazo consigue aferrarse y morder el brazo del general para evitar su caída, y aunque este le dice cosas sin sentido, al general le agradece por salvarlos. Miranda continúa avanzando, por lo que Leonard y los soldados le dicen a la gente que suelten su equipaje y evacúen todos a las afueras de la isla. Entonces la reina aparece y le pregunta al soldado cuánto tiempo cree que aguanten. Leonard le dice que a ese paso no cree que puedan aguantar esa noche, así que ella pregunta dónde está el prota y él le dice que su grupo se preparará para luchar contra el gigante de otra manera, por lo que ella dice que eso es todo y todos van a morir en una isla con una entrada y una salida, y si eso sucede, entonces no quedará nadie para juzgarla, por lo que dice que no está mal y se da media vuelta y se va. Los científicos se apresuran en conectar al prota y Arien le dice que debe salir tan pronto como terminen de hacerlo, a lo que el prota responde que sí, y mientras ve su nuevo brazo dice que es un arma increíble y la pega a la cabeza del general para probar qué tan pegajosa es. Arien le explica que está basada en la mano de un lagarto diseñada para facilitar la escalada en lugares resbaladizos. El general le agradece de nuevo por salvarlos, pero el prota le dice que no fue por ello, sino que salvó a su cuerpo, por lo que el general le reclama que siempre está pensando en sí mismo y debería tener momentos felices con alguien más, pero el prota le dice que no hay nadie más, pues sus padres lo botaron al vertedero. Los gladiadores intentaban matarlo al igual que el público que apostaba dinero, y siempre había alguien que quería matarlo o derribarlo y solo sobrevivió luchando hasta el final, y hará lo mismo en esa ocasión también porque será él quien lo haga, lo que deja al general pensativo para luego decirle que esa es la vida de un hombre sin nada. En eso los científicos terminan la conexión y el prota se levanta para salir a luchar cuando Arien lo detiene y antes de que salga le dice que espera a volver a verlo mañana, a lo que el prota solo responde diciendo que le parece gracioso y sale del castillo dispuesto a enfrentarse al gigante. Aterrados, los ciudadanos observan al imponente vampiro acercarse, cuando de pronto este ve al prota que comienza a escalar rápidamente por su rodilla. De nuevo intenta aplastarlo con su mano, pero este la esquiva y toma impulso para salir disparado hacia adelante, rodeando su cuerpo para llegar a la espalda baja. El prota cree que está a salvo y solo le falta un poco más cuando ve que una mano de Miranda consiguió alcanzarlo y lo hace salir disparado de su cuerpo. El prota sale de los escombros y ve que perdió una mano y sin embargo de inmediato se dispone a intentarlo de nuevo y de un salto vuelve a la pelea frente a los atónitos ciudadanos, quienes se preguntan qué es él. El prota corre por el pasillo de un edificio cuando el puño de Miranda aparece para golpearlo, pero el prota lo esquiva y aprovecha los escombros para impulsarse de regreso al cuerpo del vampiro, donde con sus nuevos brazos escala y esquiva las extremidades de su enemigo. Sin embargo, este consigue darle de nuevo y antes de que pueda recuperarse aprovecha para golpearlo en el piso y así rematarlo. El prota sobrevive quedándose pegado a los nudillos de Miranda desde donde mira los escombros y descubre que debajo de la ciudad hay otro espacio subterráneo que parece profundo y lo hace preguntarse por qué hay un lugar así en la isla.
cabeza. En eso Miranda se da cuenta de su presencia, por lo que balancea su brazo con fuerza para sacar volando al prota de nuevo, y mientras está atrapado en los escombros lo golpea. El prota pierde un pie, pero sigue concentrado en la pelea, esquivando los golpes del vampiro, perdiendo uno de sus brazos mejorados, hasta que con un grito de furia consigue llegar hasta debajo de la nuca, donde dice que ya casi llega y solo necesita una oportunidad para volver a los ojos del otro lado. Miranda está por quitarse al prota de encima cuando de pronto ve una silueta que lo congela por un momento, el cual el prota aprovecha y de un poderoso salto consigue elevarse unos metros por encima de la cabeza del vampiro, lo que hace que este gire la cabeza hacia arriba y haga que el prota se deje caer en ese momento, gritándole que muera, con las manos de su enemigo a punto de atraparlo. Tiempo atrás vemos un pequeño muñeco de tela en el piso, el cual es levantado por unas igual de pequeñas manos, que luego vemos que pertenecen a un niño, quien cuenta que no pudo hacer nada mientras un monstruo derribaba a su hermano, pues este era demasiado grande para él, además de ser muy duro. Entonces vemos que Julius le dice que no se preocupe, pues en el mundo que hará con él no habrá más monstruos, por lo que el niño voltea a verlo esperanzado y le sonríe. Ahí vemos los ojos de Miranda y que las siluetas a las que vio pertenecían a una niña que protegía a su hermano pequeño, quienes lo observaban con temor. Esto le recordó su pasado, lo cual lo hizo dudar por un momento, y es ahí donde el prota aparece para atravesarlo por su ojo antes de que pueda detenerlo con sus brazos, haciéndolo desintegrarse ante las miradas sorprendidas de todos los ciudadanos. Ante los fragmentos del vampiro que vuelan por el aire como cenizas, aparece el prota desmembrado caminando entre la gente con ayuda de un palo que le sirve como muleta. Los aldeanos se preguntan qué es, observando su cuerpo y considerando que es un monstruo, lo cual al prota no le importa hasta que alguien le pregunta si es un anciano. Vemos que es a la niña que Miranda vio, quien le pregunta al prota si es la persona que derribó al gigante. Este solo le pregunta de regreso qué quiere que haga y se da la media vuelta para continuar con su camino, cuando la pequeña le da las gracias pues le salvó la vida a ella y a su hermano, y ambos le agradecen por ello, lo que hace que el prota se detenga un momento y solo suelte una pequeña risa antes de continuar con su camino. De vuelta al castillo, Audrey le grita al prota que es asombroso por poder volar por ahí sin un brazo y una pierna, por lo que está segura que nació para ser un guerrero. Él le dice que si fuera guapo le habría construido una estatua y que tal vez le plante algo de pelo para celebrar su victoria, pero su padre le dice avergonzado que deje de hacer tanto alboroto. Ahí aparece Arien, quien pone su mano sobre el hombro del prota y dice que se alegra de volver a verlo. El prota le pregunta si es así, pues su expresión no cambió en absoluto y ella hace un intento terrorífico por sonreír que solo lo incomoda. En eso la reina llega diciendo que siente que todo el mundo está de buen humor, pues finalmente el prota derribó al gigante, pero el daño que causó fue grave, aunque no tan grave de no haber sido por su rápida orden de evacuación, pero aún así todas las armas y las instalaciones para construirlas fueron destruidas, por lo que es momento de decidir quién es el responsable, y le dice al general que sabe de lo que habla, pues escuchó que dudó en el momento decisivo para matar al vampiro, por lo que pagará por su error con una ejecución pública. Audrey intenta interceder por su padre, pero la reina se niega, así que el prota dice que ella es la responsable de desperdiciar sus tropas, pero aún así, en público, ella es incapaz de admitir que es culpa suya, lo cual la molesta cuando de pronto aparece otro vampiro que le dice que siga jugando a la reina. Esto sorprende a ambos cuando de pronto el vampiro decapita al prota antes de que este pueda hacer nada, y dice que es el hermano menor del rey llamado el Sabueso de Belbridge, quien por promesa a Julius está ahí para tomar al prota y llevarlo con él. Los caballeros de la reina intentan enfrentar al vampiro, pero al igual que al prota, este los parte por la mitad tan rápido que ni siquiera se le pueden acercar, por lo que les pide que no desperdicien sus vidas, pues él es un verdadero miembro de la realeza y solo está ahí para llevarle al prota a Julius como prometió, por lo que no los matará si no se interponen en su camino. Él les pregunta si sus vidas valen la pena solo por esa cabeza, lo que convence a los caballeros, quienes le permiten el paso al vampiro cuando se les acerca. Entonces la reina le dice que había oído rumores, pero ahora ve que de verdad se convirtió en un verdadero monstruo, mientras llama tío al vampiro, quien le pregunta si se interpondrá en su camino por la cabeza del prota, y la reina simplemente cierra los ojos y se hace a un lado dejándolo pasar, tras lo que el vampiro le dice que hace mucho ruido con sus pasos y que un verdadero miembro de la realeza nunca hace ruido al caminar, lo que enfurece a la chica. El vampiro sale del castillo y camina entre la gente con la cabeza del prota en alto sin que nadie se interponga. El general grita que deben detenerlo, pues si llega hasta el bosque será difícil rastrearlo y luchar. El sol está por salir, así que dice que deben detenerlo lo suficiente para que no entre en el bosque hasta entonces, pero no tienen armas para hacerlo. Entonces Audrey se pregunta por qué el vampiro
vampiro no corre y este dice que es porque la realeza no corre a ojos de los demás, lo que molesta al prota. El vampiro está a punto de cruzar el puente cuando alguien le grita que se detenga. El prota alza la vista y ve que se trata de Leonard, quien dice que se interpondrá en su camino por la cabeza del prota, pues cree que esa cabeza es la esperanza de salvar a la humanidad. El vampiro le dice que todos los humanos que ha conocido pisotearon y despreciaron a otros humanos, por lo que la humanidad solo se hace daño a sí misma, y le pregunta si vale la pena dar la vida por alguien así. Leonard piensa por un momento, pero al final dice que así lo cree, pues cree en la bondad de la humanidad y que ésta no perderá su luz, pues aunque los humanos se hagan daño, lo importante es curar esas heridas, en vez de ver a los humanos convertirse en monstruos por su propia culpa. El vampiro dice que su discurso es conmovedor, pero que al final solo 5 personas son las que creen eso. Leonard le dice que no lo entendería y le dice al prota que como él lo salvó antes, ahora ellos lo salvarán, y se lanzan al ataque contra el vampiro. Momentos antes, Leonard le agradece a los soldados que lo acompañaron por luchar a su lado, quienes le dicen que a pesar de que lo seguirían hasta el final, es una muerte sin sentido y tienen miedo por ello. Sin embargo, Leonard les dice que él no tiene miedo de morir. Él les explica que su sacrificio no será registrado como el de grandes héroes en una historia, pues no son generales ni reyes, pero a pesar de los humildes que puedan ser, si tienen la fuerza para cambiar algo, entonces no es un sacrificio sin sentido en absoluto, lo cual motiva a sus hombres, a quienes inmediatamente después vemos heridos gravemente en el suelo del puente, y a Leonard que perdió su brazo derecho. El vampiro le dice que sus acciones fueron arrogantes, pero está orgulloso de su coraje y por ello les perdonará la vida, ya que mostrar misericordia también es un deber real. El vampiro y el prota están por llegar al bosque, donde dice que finalmente podrá correr, cuando una última voz a sus espaldas le dice que espere, y vemos que se trata de Arien, quien dice que está dispuesta a pelear con él. El vampiro le advierte que con ella no tendrá piedad. El prota sacude la cabeza desesperadamente para que no lo haga, pero ella dice que sin esa cabeza probablemente no tendrán futuro, así que peleará para salvar a un hombre que ha luchado solo por toda su vida. El vampiro dice que es una frase un poco romántica, lo cual sonroja a la chica, pero dice que aprecia su voluntad, así que la cortará sin dudarlo. Pero antes de que reciba el golpe, los rayos del sol deshacen los brazos del vampiro, quien se da cuenta de que llegó el amanecer, y vemos que la luz ya ilumina todo el suelo a excepción de la sombra del árbol en la que se encuentra el vampiro. Este dice que el bosque se encuentra a tan solo 50 pasos, un paso pequeño pero bastante significativo. Tiempo después, la reina llega a la escena y se burla de su tío, a quien le pregunta si no estaba de buen humor, y le dice que es una verdadera desgracia real que se esconda a la sombra de un pequeño árbol para sobrevivir, cuando pudo haber usado a algún vampiro de bajo rango para cubrirse, pero nadie lo hubiera seguido y no hubiera dejado que un subordinado lo hiciera por él. Así que el vampiro le pregunta qué va a hacer ahora. La reina dice que está indecisa entre cortar el árbol o prenderle fuego, por lo que el vampiro dice que así no es como lo haría la honorable familia real, pues él no mató innecesariamente, y aunque podría haber corrido, no lo hizo, protegiendo así el honor de la realeza, mientras que ella quiere usar su debilidad para matarlo cobardemente. Arya le dice a la reina que la está engañando, pues quedó atrapado en las sombras gracias a los caballeros que se sacrificaron, por lo que deben acabar con él en ese momento, pero el vampiro ofrece hacerle una oferta honorable como miembro de la realeza. Vemos un flashback de la reina cuando era más joven, donde su tío la llama patética por no estar a la altura de la etiqueta real, y dice que no es un verdadero miembro de la realeza, por lo que volvemos al presente donde su mayordomo se sorprende de que aceptara la oferta de su tío, y ella dice que es para conservar su honor y demostrar que es una verdadera mujer de la realeza. Sin embargo, le pregunta dónde ha estado todo ese tiempo, pues desapareció de repente. Él dice que estaba buscando una ruta de escape para ella, pero ella sabe que probablemente se estaba escondiendo, así que le advierte que si lo vuelve a hacer, le arrancará sus brazos y piernas, y él dice que lo tendrá en cuenta con una sonrisa malévola. De vuelta con el grupo del prota, Arya les informa que la reina accedió a un duelo contra el vampiro, por lo que Audrey reclama cómo pudo hacer eso si tuvieron la oportunidad de matarlo gracias al sacrificio de Leonard. Arya dice que no tiene opción, así que el general pregunta qué clase de duelo es el que se librará. Entonces volvemos al exterior donde se encuentra el vampiro, donde un guerrero llamado Jon Byron dice que derrotará al monstruo con ese puño como portavoz de la reina. Ahí, Arya
Aryan les dice que es un duelo honorífico a puñetazos en donde uno a la vez los contendientes se golpean en la cara y se puede esquivar el golpe a costa del honor, pues pierde quien se mueva a un solo paso después de ser golpeado. Audrey se pregunta entonces si van a tomar una decisión así de grande sobre el destino de la humanidad con ese tipo de broma, y el general dice que la cabeza del prota está en juego, así que de todos modos espera que gane. Aryan explica que en un duelo familiar cada bando tiene 4 portavoces que salen a luchar, pero como el vampiro está solo deben ganar una única vez. Byron piensa que puede ganar, pues como él ataca primero solo debe derribarlo en el primer ataque, y si gana el duelo conseguirá un rango más alto incluso con posibilidad de aspirar al trono. El árbitro del duelo les recuerda las reglas a los dos participantes y da inicio al encuentro otorgándole a Byron el primer golpe, quien no pierde tiempo y ataca de inmediato con todas sus fuerzas. Sin embargo, aunque el vampiro Belbrid dice que su puño es feroz, el árbitro ve que no se movió un solo paso, por lo que ahora es su turno y de un golpe saca volando a Byron completamente retorcido y desfigurado. La reina ya esperaba esto, así que lleva al frente a su segundo portavoz, llamado Nicolaud Baed, quien dice que el duelo no solo se trata de fuerza, sino en atacar los puntos vitales para que el oponente entre en pánico, por lo que suelta el golpe con todas sus fuerzas y parece acabar con Belbrid. Sin embargo, el árbitro dice que este no se movió ni un paso y vemos que su torso quedó completamente retorcido, pero sus piernas no se movieron. Nicolaud se queja de esto, pero el árbitro dice que la regla es que no se debe dar más de un paso hacia atrás, por lo que Belbrid se recupera y golpea al grandulón, haciéndolo volar lejos y desfigurado al igual que Byron. Entonces, el tercer portavoz, llamado Joseph Ramble, pasa al frente, quien dice que analizó a Belbrid y encontró una debilidad fatal en sus patrones, pero también termina derrotado por el vampiro. Audrey no entiende lo que están haciendo, pero Aryan le dice que le apostó todo al último portavoz, pues es alguien que ya conocen, y vemos que se trata del prota. Belbrid dice que no puede admitirlo, pues su cabeza ahora es de su propiedad, pero la reina dice que ellos tienen su cuerpo, por lo que poseen una mayor parte de él para participar, y de todos modos le devolverá la cabeza si ella pierde, por lo que el vampiro acepta. Así que el grupo reconecta al prota con su cuerpo y este pregunta qué demonios están haciendo si pudieron haber matado al vampiro antes. Entonces la reina le dice que es por honor, algo que un hombre como el prota nunca entendería, y este dice que ni siquiera quiere hacerlo. La reina le dice que de todos modos se quedará sin cabeza si pierde el duelo, pero además si gana le perdonará la vida al general, por lo que deben prepararse para el duelo al atardecer. El momento se acerca y los científicos le colocan un nuevo brazo al prota, que a pesar de su gran fuerza debe tener cuidado porque no es duradero y puede romperse fácilmente. El prota dice que el color es extraño y Aryan le dice que es porque está hecho con los brazos de los portavoces. Entonces Aryan le dice que es increíble, pues el prota dijo que su vida era lo más importante, pero su cuerpo está hecho de la muerte y sacrificios de otros. Entonces el duelo final llega y Belbrid sonríe porque sabía lo que la reina iba a hacer. Fue por eso que fortaleció la articulación de su pierna para que no se moviera, aunque la parte de arriba volara, por lo que no hay forma de que lo venzan, y no le importa que sea una táctica cobarde, pues solo quiere verla humillada debido a lo que su padre le hizo. Pero entonces el árbitro da inicio al duelo y Belbrid se sorprende por la velocidad del prota. El golpe es tan fuerte que la cabeza del vampiro sale volando lejos, por lo que el prota pregunta si ganó, pero el árbitro dice que no, pues el cuerpo no se movió ni un solo paso. Así que sigue en juego y el prota dice que es su turno de ver estrellas. Mientras su rostro se recompone, Belbrid piensa que lo asustó, pero ahora que su turno se acabó el duelo, desatando su golpe y diciéndole a la reina en su mente que nunca podrá vencerlo. Entonces vemos al prota antes del duelo, donde Aryan y los científicos le colocaron refuerzos para que pudiera soportar los golpes en la cabeza, pero no durará mucho, así que debe terminar el juego y ganar antes de que fallen. Entonces vemos que el prota recibe el golpe del vampiro y este se sorprende. El árbitro señala que el prota no se movió ni un paso, por lo que este dice que es su turno, y de un rápido golpe vuelve a arrancar la cabeza del vampiro haciendo que su cuerpo se balancee un poco. Belbrid se regenera y vuelve a la carga preguntándole al prota cómo se atreve, pero tampoco consigue hacerlo perder el equilibrio. El mayordomo le pregunta preocupado a la reina si el prota podrá ganar, pero ella no responde. El prota vuelve a arrancar la cabeza de Belbrid, quien con cada golpe pierde más el equilibrio y se da cuenta de que el prota es más fuerte de lo que pensaba y no encuentra un buen ángulo para empujarlo, por lo que a ese paso está seguro de que perderá, idea que lo enfurece pues considera que es impensable que alguien de la verdadera realeza pierda contra alguien sucio sin
sin ser calificativos, por lo que le dice al prota que él es el único con coraje de ser rey y el único que se adaptaba al puesto. El prota escupe parte de los refuerzos y le pregunta al vampiro qué quiere que haga. A este dice que fue el padre de la reina quien le quitó la oportunidad de volver a sentarse en el trono, y abre su armadura de sangre para revelar su cuerpo mutilado, diciendo que fue el rey quien le cortó los brazos, por lo que el prota dice que es una familia muy loca, y Velbrit dice que demostrará lo falsos que son por nunca dejarlo ganar, pero cuando da el golpe, el prota lo esquiva y contesta con el propio, golpeando directamente al pecho del vampiro, lo que sorprende a todos los espectadores, y finalmente Velbrit sale volando. El vampiro le reclama al prota por atreverse a hacer algo sin honor como esquivar el golpe, pero el prota le dice que eso es algo ridículo, y aunque estaba pensando en el general para respetar los términos, no pudo soportarlo más. Velbrit le dice que no sea arrogante cuando se da cuenta de que no puede controlar la sangre, pues el prota dañó su corazón cuando lo golpeó. Este lo levanta por el cuello y dice que ahora pelearán de verdad, por lo que Velbrit intenta hacerle una oferta por el honor de la realeza, pero el prota solo le dice que duerma. La reina entra en pánico, pues le dijo docenas de veces al prota que no esquivara y aún así lo hizo, y pregunta desesperada cómo se atreve a deshonrar a la familia real y a ella, por lo que el mayordomo dice que él no vio eso, sino que vio como el prota aguantó el golpe y luego lanzó un puñetazo que noqueó al vampiro. Él le pregunta a los demás si así pasó y siguiendo la corriente ellos dicen que así fue. Luego le pregunta al escriba cómo se registró el duelo, por lo que este arranca la hoja y escribe que el prota recibió el golpe y luego con el propio derribó al vampiro, por lo que dicen que la reina ganó en una pelea honorable y todos festejan su victoria. Velbrit se regenera de nuevo y le pregunta al prota cuánto tiempo seguirá golpeando a un enemigo indefenso y sin brazos, a lo que el prota responde que hasta que salga el sol, por lo que el vampiro dice que tiene una sugerencia, y antes de que el prota lo golpee suelta el nombre de Julius, por lo que el caballero se detiene y Velbrit le revela que sabe dónde se esconde Julius, por lo que si lo deja vivir lo llevará hasta él, y así no tendrá que luchar con el resto de vampiros, solo con el líder, y así ganará la humanidad. El prota dice que no se lo cree, pero si Julius muere también Velbrit, por lo que nadie en su sano juicio haría eso, pero el vampiro dice que subestima las promesas de los vampiros. Él solo le prometió a Julius llevarle al prota pase lo que pase, pero lo que sucediera después no le corresponde. El prota dice que es tentador, pero decidirá luego de golpearlo un poco más y reanuda la golpiza. Tiempo después el encadenado Velbrit le cuenta su sugerencia a Arien y a los demás, mientras dice que no merece esas restricciones porque es de la realeza, así que el prota lo amenaza con golpearlo de nuevo y el vampiro se calla. Arien no confía en él y dice que si Julius muere él también lo hará, además de que le pregunta por qué se volvió vampiro si no pretendía matar a todos los humanos, pero Velbrit dice que no lo revelará, así que el prota lo amenaza de nuevo y el vampiro promete que lo que sí hará es llevarlos hasta Julius. El grupo se va y Arien dice que aunque no puedan confiar en él, encontrar a Julius podría darles una gran ventaja, cuando de pronto su nariz comienza a sangrar. El prota dice que si acaban con Julius terminará todo y que está cansado de la guerra, cuando de pronto la chica se desmaya. Los científicos de inmediato comienzan a tratar a la chica, quien dicen que tiene la temperatura demasiado alta y su respiración es rápida, por lo que le quitan la ropa para que respire mejor, y el prota observa por primera vez su cuerpo de superhumana, el cual dice el general que fue inyectado con incontables drogas y pociones, que para desintoxicarlas tuvieron que añadir dispositivos que modificaron sus intestinos y la volvieron indigesta, por lo que solo puede comer alimentos precocidos y sopas. El prota dice que es una maravilla que esté viva, y el general le recuerda que Arien es única, pues para un humano normal es difícil sobrevivir así. El prota pregunta qué la hizo colapsar, pero el general responde que no sabe lo que lo causó aparte de su temperatura, y le pregunta al prota si estaba preocupado por ella, a lo que este responde que no, sino que si ella muere, él también, por lo que debe hacer lo que sea para mantenerla con vida. Tiempo después los científicos dicen que su respiración volvió a la normalidad, aunque aún no han encontrado la causa de su desmayo, así que solo queda esperar. Entonces el prota se da cuenta de que, aunque están enchufados, no está recibiendo energía. El general le reclama que la enchufara mientras está inconsciente, pero el prota solo pregunta si debía esperar a que se le acabara la energía. El general le explica que la energía solo puede fluir si se está completamente en reposo, y se limita si la persona está fuera de forma o moviéndose vigorosamente, por lo que Arien no está produciendo suficiente energía para el prota y tendrá que mantenerse en su cuerpo actual para no perder más, pero el general le advierte que incluso eso podría no funcionar, pues si se pone peor podría perder energía incluso conectado, y el prota dice que una muerte lenta como esa es incluso peor que vampirizarse. Como no puede pelear ni moverse, el general le pide que cuide de la chica mientras ellos movilizan sus recursos para encontrar una solución, y el prota acepta a la fuerza. El tiempo pasa y el prota dice que queda menos de una hora de energía. Arien se queja un poco y comienza a sudar, por lo que el prota la limpia con un trapo. Ahí él se da cuenta de la pequeña que son sus caras
y sus facciones, incluso sus manos, y mientras toma una de ellas se pregunta por qué un cuerpo tan pequeño soporta tanto dolor. En eso, Audrey entra con un balde de agua para limpiarlo cuando ve que el guerrero sostiene la mano de la chica y se disculpa por irrumpir sin avisar, para luego salir corriendo mientras grita que el prota tomó la mano de Arien. Llega la noche y la fiebre no disminuye, por lo que el prota junta sus manos y comienza a rezar, diciéndole en su mente lo mismo que ella a él, que espera verla mañana. Pero cuando amanece, el prota se enfurece de que no se haya despertado a pesar de sus súplicas, y ve que la energía ya disminuye a pesar de que están conectados, por lo que el general dice que no tiene más remedio que comenzar a desarrollar un nuevo humano potenciador. Los científicos bajan a Arien y al prota a un sótano donde este se encuentra con una placa llena de nombres, que el general explica son todos los que intentaron y fracasaron en convertirse en humanos potenciadores, lo cual el prota dice que es una pena que estén en el subterráneo. Los científicos dicen que los materiales están listos para ser un humano potenciador, por lo que el prota pregunta por qué solo uno. El general explica que es porque se necesitan muchos materiales y solo tiene los suficientes para una persona, así que el prota pregunta quién será, y el general dice que esta vez hará lo que tiene que hacer y no escapará, y revela que él será el humano potenciador que lo salve. El general dice que no debería tomar mucho tiempo, pero el prota pregunta qué pasará si no logra convertirse en uno, a lo que el viejo solo responde que hará que funcione. Cuando llegan los científicos y se lo llevan, mientras le pide que no se lo diga a su hija. Momentos después, el general sufre en la camilla con venas azuladas, y los científicos explican que la inyección de las drogas tuvo éxito y pronto pasarán a la segunda fase. El prota le pregunta al viejo qué se siente ser azul, y este responde que no es ni tan bueno ni malo, pero empezaron bien. Al prota le queda poca energía, así que el general se levanta y le revela que Audrey no es su hija biológica, lo cual sorprende al prota. El viejo le cuenta que perdió todo cuando los mercenarios se lo traicionaron y estaba muriendo lentamente en la calle cuando una pequeña niña, cuyos padres la habían abandonado, le ofreció la mitad de su último trozo de pan, lo cual hizo que el general estuviera agradecido con ellos, pues le permitieron convertirse en su padre, y fue así que gracias a ella pudo recuperarse de la herida que le hizo otro ser humano, y le cuenta que esa es la forma, encontrar a alguien que lo ayude a sanar, y espera que el prota lo consiga. Entonces los científicos llegan y se llevan al general para continuar con la segunda fase, mientras el prota se queda sin energía preguntándose qué es más valioso que sobrevivir. Uno de los científicos se acerca a la piedra y vemos que al final graba el nombre del general. Entonces se nos cuenta que el general, quien se convirtió en un hombre potenciador, sobrevivió por 12 días, pues aunque se consideró que había sido un fracaso, por 12 días le proporcionó energía al prota sin saber si fue un milagro o fuerza de voluntad. Y en el 11º día ocurrió otro, pues esa noche Arien recobró la conciencia y aunque estaba muy débil, recobró sus fuerzas y ya podía producir energía al día siguiente, pero después de verla despertar, la salud del general empeoró de repente y en el último momento le agradeció a su hija por darle esperanza en ese cruel y despiadado mundo. Ahí vemos los recuerdos del viejo desde que comenzó a cuidar de Audrey hasta que consiguieron una casa donde vivir, y la chica tuvo su primera pareja, diciendo que fue muy hermoso, mientras se desvanece y suelta una lágrima. Se nos cuenta que Audrey no lloró delante de su padre, pues dijo que fue elección de él mantener al prota vivo hasta que Arien despertó, y ella hubiera hecho lo mismo. Pero después de la muerte del viejo, se escuchaba un lamento silencioso que provenía de su casa cada noche. Tiempo después, Arien y el prota hablan de que deben partir a buscar a Julius al día siguiente, pues Belbrit dice que faltan solo unas semanas para que todo acabe. El prota dice que todo está más tranquilo de lo que pensaba, pues el general estuvo vivo, muerto y calvo, y Arien dice que si este no hubiera estado tan decidido, ni siquiera podrían haber empezado el proyecto del caballero muerto. Y el prota dice que es agradable verla de nuevo y le pide que no se vuelva a desmayar, por lo que la chica le sonríe. En la noche, el prota cuida a Arien cuando ve que alguien se aproxima a la puerta, y cuando entra ve que se trata del mayordomo de la reina, al que detiene con su espada y le cuestiona qué hace ahí, pero este le explica que no está ahí por órdenes de ella. Primero le expresa sus condolencias, pues dice que él también estuvo en deuda con el general varias veces. El prota admite que actúa diferente a cuando está al lado de la reina, y el mayordomo lo toma como un cumplido, pues dice que la ubicación hace al hombre, y dice que escuchó que parte al día siguiente, pero hay alguien que está ansioso de ver al prota. Él dice que entonces despertará a Arien para que los acompañe, pero el mayordomo le dice que solo debe ir él. El prota le recuerda que si pierde energía solo podrá moverse durante 2 horas, que será aún menos si tienen que pelear contra vampiros, y le pregunta si con quien quiere llevarlo es más importante que el destino de la humanidad, a lo que el mayordomo responde que sí, pues esa persona es más importante que la humanidad y la historia misma, un rey de reyes y antepasado de los humanos. Y le pregunta si no tiene curiosidad por saber qué está pasando entre vampiros y humanos. El par comienza a bajar por las catacumbas mientras el prota dice que solo ha visto a un tonto llamarse a sí mismo rey. El mayordomo
mayordomo le dice que este es diferente, pues es alguien que ha guiado a la humanidad y es la verdad misma. El prota le pregunta si no está hablando de la reina, pero el mayordomo dice que está llevando la broma demasiado lejos, pues le pregunta si la reina parece alguien que pueda liderarlos, lo cual agrada al prota, quien le dice que es una mierda graciosa. Entonces llegan al final de la escalera y se encuentran con lo que parece un palacio. El mayordomo le explica que es una cámara subterránea sin precedentes a la historia, pues fue creada con infinidad de materiales preciosos y tiene una completa circulación de aire, además de agua potable y habitaciones para cientos de sirvientes y cuidadores, y que la ciudad de Bajal se construyó originalmente para sostener a la cámara, un lugar donde todos los reyes del pasado descendieron junto antes de sus muertes para vivir por siempre, llamado el paraíso de los reyes. Entonces el mayordomo lo guía por los pasillos hasta llegar a lo que parece una máquina de ejecución. El prota pregunta qué es eso y el mayordomo le dice que ahí es donde Julius estaba atado. Él explica que los vampiros normales necesitan de sangre humana para sobrevivir, pero los vampiros de sangre pura no necesitaban comer y vivían para siempre, por lo que eran criaturas grandiosas como salidas de un mito, y descubrieron un hecho sorprendente sobre ellos, que es que la sangre de un vampiro de sangre pura es lo que impulsa a los humanos, y vemos que uno de ellos, anciano, bebe la sangre y de pronto se vuelve joven, por lo que el mayordomo cuenta que era posible vivir para siempre si seguían bebiéndola, pero la sangre se evaporaba tan pronto salía del cuerpo, por lo que la necesitaban rápido y fresca, por lo que Julius estaba atado a la máquina y el hacha lo decapitaba constantemente para hacer la sangre fluir, lo que les dio sangre a los humanos por casi 1000 años y les permitió entrar en la mayor era de prosperidad de la historia, unificando todas las fuerzas política y administración. Los reyes terrenales solo podían asistir al borde de su muerte y dependiendo de que también hubieran gobernado se les concedía la sangre, por lo que debían hacer todo lo posible para crear un gran reino, y dice que esto fue gracias al primer rey del país llamado Sabueso. Sin embargo, el prota dice que algo está mal y por eso están en guerra. Entonces el mayordomo cuenta que 41 años atrás un humano liberó a Julius y huyó con él, por lo que el reino subterráneo comenzó a desmoronarse y los humanos de ahí murieron de formas horribles, como si les hubieran quitado años de vida de golpe, muriendo en el orden en que bebieron la sangre de vampiro. Sin embargo, el rey Sabueso sobrevivió y el mayordomo le dice al prota que es momento de conocerlo y enfrentarse a sí mismo. El prota entra al cuarto donde el rey Sabueso le dice que lo ha estado observando durante mucho tiempo, a aquel que está al borde de la vida y de la muerte, al caballero cadáver a quien le da la bienvenida a su palacio. El prota le dice que es muy feo y le dice que es muy ocioso para ser un gran rey si lo ha observado todo el tiempo. El rey dice que no solo registra su vida, sino la de muchos, desde donde nacieron, la vida que llevaron hasta cómo murieron, pues ese es todo su poder en ese reino. El prota lo llama pervertido y le pregunta por qué lo llamó si lo sabe todo. Entonces el rey toma un libro y le dice que es la vida de Jezebela Hone, quien pudo haber sido una gran reina pero renunció a ese destino tras liberar a Julius y desaparecer juntos, por lo que el libro continúa inacabado y es su deseo completarlo, por lo que le pide al prota que le pregunte a Julius qué fue lo que le prometió a Jezebela. El prota dice que lo que quiere Julius es matar a todos los humanos, pues él también los odiaría si lo hubieran encadenado casi 1000 años. Pero el rey dice que el odio es una emoción humana que no tiene un vampiro de sangre pura que ha existido por tanto tiempo, y dice que Julius quiere matar a los humanos porque le hizo una promesa a Jezebela. Sin embargo, le parece más interesante la historia del prota, a quien le dice que en sus últimos momentos tomará la decisión de vivir o morir, ser un humano o convertirse en un monstruo, por lo que está muy curioso de saber cómo terminará su historia. Al día siguiente el prota se pone su armadura y le pregunta a Arien si durmió bien. Ella dice que sí y le pregunta si pasó algo, pero él le dice que nada aparte de que ella roncó demasiado fuerte. Arien dice que Julius no sabrá dónde están mientras tengan a Belbrit, pero deben asegurarse de ir rápido y no llamar la atención, lo cual el prota considera una apuesta arriesgada, pero Arien dice que lo es más convertir Bajal en un campo de batalla. Afuera se encuentran a Audrey, quien les dice que están listos para irse. El prota se da cuenta de que se cortó el pelo y pregunta por el vampiro, quien se encuentra dentro del carruaje molesto de que le den ese trato siendo de la realeza, pero el prota amenaza con golpearlo y se calla. Y tras confirmar que están listos, el grupo se pone en marcha. Ahí el prota recuerda las palabras del rey Sabueso y suspira tras pensar en la elección que tendrá que tomar. Y así es como acaba la segunda parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra caballero en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.